Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hermanos queridos, bienvenidos a celebrar esta Eucaristía en el domingo, día del Señor, día de la Iglesia, y que el Señor nos bendice dándonos la posibilidad de reunirnos para escuchar su palabra y para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Los invito, hermanos, para que celebremos con la conciencia plena de que el Señor se hace presente para bendecirnos a cada uno de nosotros. Y de manera especial en esta celebración de la Eucaristía, hoy que oramos de una manera particular por la recuperación de nuestro pastor diocesano. Toda la Iglesia diocesana de Garzón nos unimos en esta súplica al Dios Todopoderoso, al Dios bondadoso y misericordioso, para que realice la voluntad de nuestro obispo. Y desde aquí oramos para que pues el Señor le conceda una pronta recuperación y vuelva a estar en medio de nosotros, acompañándonos en la fe y orientándonos en nuestra vida. Y todos ustedes, queridos hermanos, celebremos con la confianza de que el Señor es un Dios bueno y misericordioso que siempre nos escucha. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, reunirnos para celebrar la Eucaristía es reunirnos para este encuentro con el Señor, el Dios de la misericordia. Un Dios que todos los días, a través de su palabra y de los acontecimientos de la vida, nos invita a la conversión, nos invita a participar de la salvación. Pues aquí estamos con el Señor. Estamos siendo invitados por Él para que nos acerquemos a este momento de gracia y de salvación. Pues con un corazón humilde, arrepentido de nuestros pecados, pero también con un deseo grande del corazón de ser salvados por Dios, pidámosle al Señor que nos permita participar de su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad
piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor a Sofná, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliaquín, hijo de Ezequías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, es eterna, no abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿O quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él existe todo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, lo primero es darle gracias a Dios porque Él es el que nos permite reunirnos para celebrar la Eucaristía. Lo más importante para nosotros los cristianos, lo más grande que Dios nos ha dado, y de manera especial en este domingo, Día del Señor, reunirnos desde esta capilla celebrando esta Eucaristía y ustedes desde sus casas también en este momento de oración, de contemplación, de escucha de la palabra de Dios y de esa presencia también cercana en la Eucaristía. Y le damos gracias a Dios porque, hermanos, reunirnos como familia para celebrar la Eucaristía es reunirnos para crecer como iglesia cada vez más, o cada vez que el Señor nos da la posibilidad de escuchar su palabra y de hacer presente el misterio mismo de la cruz y de la salvación para todos nosotros. Hoy estamos celebrando el 21º domingo del tiempo ordinario y hemos escuchado de manera especial este pasaje del Evangelio de San Mateo que nos va orientando en dos direcciones. Jesús se encuentra con sus discípulos en la aldea de Cesarea de Filipo y es como el momento en donde la historia se va partiendo en dos, porque es el momento de dejar la Galilea y es el momento de empezar a subir a Jerusalén. La Galilea como el lugar del llamado a los discípulos, como el lugar en el que el Señor se encontró y fue llamando a uno por uno para formar sus discípulos, para que ellos estuvieran con Él. La Galilea fue la escuela de formación del discipulado. Y ahora, entonces, el Señor se apresta para subir a Jerusalén. Ya una realidad totalmente nueva y totalmente distinta, porque Jerusalén
es el lugar de la cruz. Jerusalén es el lugar del sufrimiento, es el lugar de donar la vida, es el lugar del sacrificio, es el lugar de la muerte, pero también Jerusalén es el lugar del triunfo con la resurrección del Señor. Y por eso en este contexto, el dejar la Galilea, el dejar la escuela del discipulado y ahora seguir caminando hacia Jerusalén, pues aparece Jesús preguntando a los discípulos quién dice la gente que es Él, pero de manera especial a aquellos que han estado con Él, a los discípulos, a los que el Señor ha llamado, a los que han estado con Él, a aquellos que le han visto obrar salvación, a aquellos que le han escuchado predicar la buena nueva. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Es la pregunta fundamental, es una pregunta existencial, es una pregunta transversal no solamente en la Sagrada Escritura, sino en la vida de toda la Iglesia. ¿Quién dicen vosotros que soy yo? Es la pregunta también para nosotros, porque hermanos, es una pregunta que se requiere una respuesta que parte no tanto del conocimiento que tengamos de Dios. Es una respuesta que exige no solamente un conocimiento que hemos aprendido de la catequesis en la primera comunión, en la confirmación. No es un conocimiento que brota simplemente del estudio de la Sagrada Escritura o de la teología, sino que es una respuesta que no se necesita palabra. Es una respuesta que se necesita la vida. Es una respuesta que no espera argumentos o discursos elocuentes para decir quién es el Señor, quién es el Señor para mí. Es una respuesta que debe brotar de la experiencia de vida, de la experiencia de la fe. Y por eso, más allá de una respuesta teórica, hoy la respuesta debe ser, o la pregunta va orientada hacia cuál es la experiencia de fe que yo estoy teniendo con el Señor. Y esa es la importancia de la pregunta. No es de la palabra, es de la vida. Y la respuesta debe brotar del corazón diciéndole, como dijo Simón: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Pues hermanos, hoy también el Señor que nos está preguntando, ¿quién es el Señor para mí? ¿Quién es Dios para mí? Y entonces tendríamos hoy que responder, ¿cuál es la experiencia de fe que yo he tenido con el Señor? ¿Qué tan profunda es la fe? Es lo que nos está preguntando hoy el Señor. ¿Quién es Jesús para mí cada vez que yo me acerco a celebrar la Eucaristía? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo está apareciendo Jesús en mi vida? ¿Qué tanto es lo que el Señor ha hecho en mi vida cuando yo me acerco a celebrar la Eucaristía? ¿Quién es Jesús para mí cuando yo me acerco a leer la Sagrada Escritura? ¿Cómo lo siento? ¿Qué está sucediendo en mi vida cada vez que el Señor me regala la gracia de escuchar su palabra? ¿Quién es Jesús para mí cuando yo me acerco al sacramento de la confesión? ¿Con cuál Jesús yo me encuentro ahí en ese tribunal de la misericordia? ¿Quién es ese Jesús que me ofrece perdón y que me ofrece salvación en el sacramento de la confesión? ¿Quién es Jesús cuando en esta realidad de confinamiento en la casa nosotros nos sentamos a orar? ¿Con qué Jesús nos encontramos? ¿Es el Dios viviente que proclamó Pedro? ¿Es la experiencia de fe profunda que brota del corazón y que me hace sentir como esa confianza misma de Pedro? ¿Qué fe, en qué grado está la fe de cada uno de nosotros? Pues esa es la evaluación de este día. El Señor nos quiere evaluar no en el conocimiento y en la teoría, sino en nuestra experiencia de fe. Y sobre todo, hermanos, esta pregunta es trascendental, porque desde ese momento los discípulos que empezaban a subir a Jerusalén
y que después en los versículos siguientes, entonces el Señor hace el anuncio de la pasión y de su muerte y resurrección, y que de pronto Pedro no va entendiendo ni va comprendiendo, porque hermanos, la experiencia de fe nos tiene que ayudar para afrontar la realidad, el camino a Jerusalén. La fe es la que nos capacita para entender qué significa cargar la cruz. La fe es la que nos va capacitando para entender la realidad de la muerte y también el acontecimiento de la resurrección. Y por eso es tan importante esta pregunta, porque desde la experiencia de fe es la que nos va capacitando para nosotros afrontar las realidades y circunstancias difíciles de la vida. En esta realidad difícil que está viviendo el mundo entero, en esta realidad de violencia que vive Colombia, en esta realidad de dolor también, aquí es donde nace esta pregunta. ¿Cuál es el grado de mi fe? ¿Cuál es el grado del amor que yo tengo a Dios? ¿Cuál es el grado de confianza sobre todo en esos momentos difíciles, dolorosos de la vida? Porque la fe no es solamente para los momentos buenos, no es solamente para los momentos agradables. La fe, que es la confianza en Dios, nos tiene que capacitar sobre todo para los momentos difíciles. Estamos orando en este día también, pidiéndole al buen Dios la recuperación y que el Señor le conceda la salud a nuestro obispo, pues es una experiencia también de fe para él y para toda nuestra iglesia diocesana. Pero ¿qué nos enseña hoy la palabra de Dios? La confianza puesta en el Señor, y en medio de esa realidad de confianza, Dios hará su santa voluntad en nuestro obispo y en las personas que experimentan situaciones y momentos difíciles. La fe es la que nos anima a seguir caminando hacia Jerusalén, a seguir cargando con la cruz, a dar la vida por el Señor, con la certeza de que también hay resurrección para nosotros. Y el segundo momento, hermanos, que quisiera meditar con ustedes en este momento de reflexión, es la acción de confianza que tiene el Señor con Simón. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Es la acción de confianza de Dios con Simón, con Pedro, es la piedra. Si el Señor pone la confianza en Simón y lo constituye en una roca, en una piedra, donde la piedra angular viene a ser el Señor. Hermanos, este momento es el momento de la confianza de Dios, de la confianza del Señor, de llamar a Simón Pedro, piedra, roca, cimiento y fundamento. Pues hermanos, la iglesia está fundamentada en una piedra angular, y esa piedra angular es el mismo Cristo, y esa piedra angular es la fuerza que le dio a Simón para que él se constituyera en fundamento también de la iglesia. Pues esa misma piedra angular es la que sigue sosteniendo nuestra iglesia, es la que sigue sosteniendo hoy en la figura del Papa Francisco, de los obispos. Es la fuerza que sigue sosteniendo a la iglesia, y por lo tanto es una palabra de confianza que frente a las tempestades no es una iglesia construida sobre arena, no es una iglesia con un cimiento falso, es una iglesia fundamentada en Cristo y en los fundamentos apostólicos, de manera especial en Pedro y de sus sucesores. Pues hermanos, para nosotros es una palabra también de confianza, que así como la iglesia está arraigada, está cimentada, está fundamentada sobre la piedra angular y sobre la roca de Pedro, también nuestra vida se fundamenta en la roca que es el Señor. Hermanos, pues esa es la gran confianza, esa es la gran alegría también. Si nuestra vida, la casa de nuestra vida se fundamenta sobre esa roca, sobre esa piedra angular, pues vienen los vientos,
Vienen las tempestades, pero no la van a derribar. Si nuestra vida está cada vez fundamentada, como lo está la iglesia, que de eso no tenemos duda, de una iglesia fundamentada en esa roca, en esa piedra angular, y que las tempestades del mundo no la van a derribar, pues también, hermanos, nuestra vida fundamentada en Jesucristo, las tempestades no nos harán derribar. Ni las tempestades de la enfermedad, ni las tempestades de esta pandemia que estamos viviendo, ni las tempestades de cualquier realidad de muerte, no va a ser derribada nuestra vida, porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Pues, hermanos, que esta palabra que el Señor nos ha regalado nos anime, nos llene de fuerza, que esa palabra se haga realidad y vida en el corazón de cada uno de nosotros. Haya sembrado en nosotros la confianza y la fe plena en el Señor, que es el que nos sostiene, nos anima y es el que va dirigiendo de la historia. Pues los invito, hermanos, para que en un minutico de silencio sigamos encarnando esa palabra que el Señor nos ha regalado en el corazón de cada uno de nosotros y le pidamos al Señor que esa palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, origen y guía y meta del universo, diciendo: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por el Papa, que ha recibido de Cristo la misión de guardar la unidad de la Iglesia y confirmar en la fe a sus hermanos, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por los que legislan, gobiernan y juzgan en la sociedad y están investidos de poderes para servir mejor a sus pueblos, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por los que admiran a Jesús de Nazaret como hombre excepcional y no han recibido el don de la fe en Cristo, el Hijo de Dios vivo, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por nuestro pastor diocesano, Monseñor Fray Fabio Duque Jaramillo, para que Dios se digne, si es su santa voluntad, concederle el don de la salud. Dios de amor, escúchanos. Por nosotros, edificados como piedras vivas sobre el fundamento de la fe de los apóstoles, roguemos al Señor.
Dios de amor, escúchanos. Señor Dios nuestro, por tu misericordia, escúchanos. No abandones la obra de tus manos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Seas, Señor. El vino tú nos lo diste. Seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicios los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia ha restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Fabio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por en Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de vosotros. Y con tu espíritu. Con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. Oh Señor, Cordero Santo, inmolado en el altar, te pedimos por nosotros, ten piedad, Señor, piedad, y danos tu paz, Señor, ten piedad, y danos tu paz, Señor, ten piedad. Ese es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, míralo a tu lado por la calle, caminando entre
Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, tenemos que estar inmensamente agradecidos con Dios porque nos ha permitido celebrar esta Eucaristía, ser alimentados con su palabra, con su cuerpo y con su sangre, aunque ustedes espiritualmente lo han hecho. La gracia y la eficacia de la Sagrada Eucaristía también se hace vida en ustedes. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido en esta celebración de la Eucaristía acercarnos con un corazón lleno de confianza en Dios, pidiendo la recuperación de nuestro obispo. Lo hemos hecho con la convicción y con la conciencia de que nos hemos dirigido a Dios con un corazón humilde y confiado, que Él le dará la recuperación y estará nuevamente con nosotros. Pero los invito para que durante este día y durante esta semana sigamos orando, ofreciendo nuestros sacrificios, nuestras oraciones al buen Dios, para que Él, que es rico en misericordia y que siempre nos escucha, pues nuestra oración sea escuchada por la recuperación de nuestro obispo. Algunas variaciones, hermanos. A partir de mañana, las laudes, la oración de la mañana será a las 6 de la mañana, ya no a las 7, sino a las 6, y la Eucaristía a las 6:45. Esto se debe a que los diáconos que estaban acompañando al señor obispo ya ahora los ordenaron presbíteros y pasaron a parroquia. Entonces vamos a estar acompañando a algunos muchachos que estamos todavía en el seminario. Entonces tenemos que cumplir con ciertos horarios de clase. Por tanto, les pedimos a ustedes mil disculpas por esta variación que se hace, pero pues también les informamos para que nos acompañen. 6 de la mañana las laudes y 6:45 la Eucaristía. A mediodía ya no se rezará el rosario sino a las 4 de la tarde, es decir, terminada la exposición del Santísimo. A mediodía queda la hora intermedia, el Ángelus y la catequesis de nuestro obispo cuando pues reciba su mejoría, su recuperación. Desde ya les agradecemos y pedimos que también nos tengan en sus oraciones. Hermanos, dispongámonos para la bendición y le pedimos al Señor esta bendición especial para nuestro obispo, para todos los hermanos enfermos, los que pasan momentos difíciles en su vida, para que el amor de Dios se manifieste a través de esta bendición que Él mismo nos quiere regalar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo el Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha dado el consuelo de una gran esperanza, os afiance internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén.
En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de